iniciamos nuestra explicación sobre el sonido. El sonido es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio. En una onda se propaga energía, pero no se propaga materia. El sonido es una onda longitudinal, ya que el aire se comprime y se expande en la misma dirección en que avanza el sonido. El sonido se propaga en el aire a una velocidad de 340 metros sobre segundo, a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados aproximadamente. El sonido necesita un medio de propagación. El sonido se transmite a través de medios materiales, sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca a través del vacío. Ahí vemos cómo se transmite por el aire, por las vibraciones. Se puede transmitir por un sólido, se puede transmitir en un líquido, pero nunca se puede transmitir por el vacío. Velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo. En el agua, aproximadamente 1500 metros por segundo en el agua salada. En el agua dulce un poquito menos. Teniendo en cuenta la temperatura, se puede calcular cuál es la velocidad del sonido con la siguiente ecuación. Velocidad del sonido igual 331.7 metros sobre segundo más 0,6 metros sobre segundo grado centígrado por la temperatura a la cual queremos buscar la velocidad. Nos damos cuenta entonces que esa velocidad depende de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, mayor es la velocidad del sonido. El oído. Cuando los altibajos de presión llegan a nuestros oídos, producen vibraciones en el tímpano que se transmiten por la cadena de huesecillos y llegan al caracol. Allí se convierten en impulsos nerviosos que el nervio auditivo capta y envía al cerebro, donde se transforma en una sensación sonora. Rango de frecuencia. Existen muchos casos de animales que son capaces de percibir sonidos que poseen una alta frecuencia. Un ejemplo claro es el caso de los perros, que perciben sonidos cuya frecuencia oscila entre 70.000 y 100.000 Hz, es decir, vibraciones por segundo. Además, las orejas poseen 17 músculos diferentes que lo ayudan a la percepción. Otro caso interesante lo constituyen las ballenas, a través de su misterioso canto. El rango de sonido audible que nosotros podemos percibir con nuestros oídos. Los sonidos que están por debajo de 20 Hz o de 20 vibraciones por segundo se llaman infrasonidos y no los podemos captar. Los que están por arriba de 20.000 Hz o 20.000 vibraciones por segundo se llaman ultrasonidos y tampoco los podemos captar. Los sonidos inaudibles, o sea que no podemos escuchar, para el ser humano, son todos aquellos cuya frecuencia se encuentra fuera de la región de audición. Estos son sonidos con frecuencia menores a 20 Hz o mayores a 20.000 Hz. O sea que nuestra zona de audición está entre 20 y 20.000. Los que están por debajo de 20 no los podemos escuchar con nuestro oído. Y los que están por arriba de 20.000 tampoco. Acá tenemos un pequeño test en el cual vamos a escuchar diferentes frecuencias. ¿Cómo cambia la frecuencia en ese test? Entonces, mucha atención.
Recordemos, como dijimos, que las frecuencias audibles están entre 20 y 20.000 Hz. Con la edad, ese rango de frecuencia disminuye. Por eso a veces escuchamos o percibimos menos de 20.000. El sonido se refleja. Cuando un sonido se encuentra con un obstáculo, las ondas sonoras cambian de dirección y se reflejan. Puede ser contra una pared, en una gruta, en una cueva, o puede ser en el fondo del mar. Esta cualidad es el principio del funcionamiento del sonar. Este aparato emite un sonido hacia el fondo marino. Si este sonido encuentra un obstáculo, se refleja en él. Por el tiempo que tarda en volver al punto de partida, se puede conocer la profundidad a la que se haya dicho obstáculo. Eco y reverberación. El eco se produce cuando el sonido se refleja en una superficie que se encuentra como mínimo a 17 metros de distancia del emisor. Es decir, para que haya eco tiene que haber mínimo 17 metros. Si la distancia es menor de 17 metros, no se percibe un sonido distinto, sino un único sonido prolongado que se conoce como reverberación. Vamos a escuchar 4 sonidos. El primero es un sonido sin eco, el segundo un sonido con eco, el tercero un sonido sin reverberación y el cuarto un sonido con reverberación. Sonido sin eco. Sonido sin eco. Sonido con eco. Sonido con eco. Sonido sin reverberación. Sonido sin reverberación. Sonido con reverberación. Sonido con reverberación. Los murciélagos cazan insectos voladores con ayuda de sus propios sistemas naturales de sonar. En este caso sería de radar. Emiten pulsos de ondas ultrasónicas, es decir, de muy alta frecuencia, que se encuentran dentro de la región, de su región audible, es decir, que ellos sí pueden escuchar eso, y usan los ecos reflejados de sus presas para guiar sus ataques. Nótese el tamaño de las orejas. Se ha dicho muchas veces que los murciélagos son ciegos, pero no, ellos ven obviamente, pero se guían más que todo por el sonido que ellos emiten y que se refleja, y pueden determinar la distancia a la que se encuentra un obstáculo o la presa que quieren capturar. Otra aplicación de los ultrasonidos es la ecografía. Aquellas personas que están embarazadas y quieren saber cómo está el niño, el bebé, el feto, pues van al médico y le hacen una ecografía. Vemos entonces que por medio de una computadora se logra captar la imagen debido a las ondas que llegan al feto y que se reflejan utilizando ultrasonidos que no le hacen nada de daño al feto y permiten determinar muchas características de él. Ondas de choque. Los aviones que vuelan lentamente crean variaciones de presión que viajan a la velocidad del sonido y que se adelantan al avión. El flujo de aire se ajusta y las variaciones se disipan. Si el avión vuela a la velocidad del sonido, experimentan un aumento dramático de la resistencia del avance porque las variaciones de presión se acumulan en vez de disiparse. El avión casi ha alcanzado las ondas de presión que va creando en su propio avance. Y cuando un avión vuela a mayor velocidad que el sonido, es decir, a más de 340 metros por segundo, los aviones que hacen esto crean poderosas ondas de choque porque el flujo de aire no ha tenido tiempo de ajustarse a su paso. La explosión sónica es el sonido asociado a la onda de choque. Entonces vemos que se produce como una explosión cuando rompe la barrera del sonido. Y las ondas tienen diferentes formas. Si viaja a menos que el sonido, a la velocidad del sonido o a mayor velocidad que el sonido.